Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Ani Maya y este es mi espacio donde hablamos acerca de moda, emprendimiento, imagen y marca personal. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que viene bien para quienes están ejerciendo ya como asesoras y llevan un tiempo ofreciendo sus servicios, pero claro, pues no siempre tenemos ese tipo de clienta con la que todo fluye y con la que todo parece que va de mil maravillas y donde no tenemos ningún tipo de cuestionamiento ni debate, que a ver, cada servicio, cada sesión, cada proceso de asesoramiento de imagen, cada uno lo llevamos pues de una forma distinta. Dentro del proceso que hemos diseñado, sí que puede pasar que haya clientas con las cuales fluya más y hay algunas con las cuales haya resistencia. Así que hoy el video va de cómo hacer para poder seguir con clientes de asesoramiento que muestran resistencia. Pero antes las invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los videos. Si les gusta alguno, recuerden dejar sus comentarios, ya que de ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros videos. A ver, la pregunta puntual sería cómo trabajar la resistencia, ¿vale? En un proceso. Voy a hablar desde la experiencia porque esto no es que está escrito en piedra, ni tampoco es que si yo lo hago así, tú lo tienes que hacer así. Estos son ideas porque entiendo de que no siempre se encuentra en los manuales de asesoramiento qué pasa en algunas situaciones donde la asesora no sabe cómo gestionar alguna actitud de, sí, como de estancamiento. No es tanto rechazo o que te debata, ¿no? Que ahí ya podemos entrar en otros matices como que quizás no le estás pillando el estilo o que quizás la persona está totalmente negada al cambio, que ya esas son como cosas un poco más específicas. Pero el tema de la resistencia es algo que puede surgir incluso de forma inconsciente en una clienta, aún ella misma habiendo pagado por un proceso en donde lo que quiere es ver un cambio. Yo me voy a basar en 3 casos que he tenido este año puntualmente. Uno de ellos sí que tenía que ver con asesoramiento para empresaria. Otro era más una mezcla entre vida laboral y social, y el otro también tenía que ver con un perfil de emprendedora, ¿vale? Las 3 tenían rasgos muy distintos entre sí, o sea, no es que había un patrón de conducta en donde dices es que ella es igual a la otra, entonces es obvio que se iba a presentar de tal manera este bloqueo en algún momento. No, la verdad que en el caso de los 3 procesos, hay 2 que lo mostraron desde el momento de la segunda sesión y con la otra no parecía que hubiera una resistencia hasta que ya llegamos a la sesión final, ¿vale? Entonces, un poco spoiler de los 3 casos, 2 terminaron muy bien y el otro no tan satisfactoriamente, ¿vale? Eso también te lo tengo que decir porque es la realidad. Cuando hay este tipo de situaciones, pues puede pasar que no termine tan satisfactoriamente para la clienta como para la asesora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que pasó como para yo detectar que había esta resistencia? A ver, cuando es el primer encuentro con las clientas, usualmente es donde haces tú un cuestionario, donde preguntas un montón de cosas, donde te dejan saber prácticamente su vida entera para tú poder entender desde qué lugar trabajar la imagen y también donde ellas te dejan saber los sí y los no de lo que va a ser el cambio, ¿no? O sea, yo soy muy directa cuando pregunto, por ejemplo, con qué zonas te sientes muy incómoda o que de alguna manera te generan como una especie de complejo a nivel físico, porque para mí es muy importante que, aunque yo le vea que tenga la silueta de tal manera y que yo considero técnicamente que le queda tal molde de falda o de vestido, si esa persona me ha dicho yo no voy a mostrar las piernas por cualquier situación o creencia o lo que sea, yo no la puedo obligar porque la técnica dice que esa silueta va con ese vestido, ¿vale? Entonces para mí es muy importante este punto en la primera entrevista porque de esa manera yo también me puedo enterar mis límites y también en cuáles ella estaría dispuesta a ceder, ¿no? Te he puesto el ejemplo del largo del vestido o de la falda, pero también podría ser los colores en donde ella directamente estaría negada, o algún tipo de calzado, que esto también es bastante habitual. Entonces, lo que me pasaba con estas clientas es que al principio, en esta primera reunión, en las 3 parecían que estabas como muy abiertas al cambio, ¿sí? Quiero esto, me encantaría esto, fueron muy respetuosas en decirme esto preferiría evitarlo y esto no, pero oye, mira, lo demás, vamos para adelante, que sí que el otro, ¿vale? Llega la primera, ya el segundo encuentro en donde va hacia la silueta.
en donde ya se empieza a jugar un poco más el tema de la vulnerabilidad respecto a nuestra autopercepción del cuerpo. Y claro, yo me daba cuenta que había una de ellas tres que estaba como en total negación. Y ahí empezó su primera resistencia. Todo lo que me había dicho en la primera sesión no correspondía a lo que estaba pasando en la segunda sesión respecto a silueta, donde en lo absoluto estaba abierta a salir de los moldes, pero que al mismo tiempo estaba empecinada a salir de los moldes de donde siempre estaba. Entonces ella misma tenía un discurso contradictorio que yo lo fui pillando con algunos ejercicios que voy haciendo respecto a la silueta con imágenes y demás, pero que ella no estaba siendo consciente. Lo dejo pasar y le dejo también un poco de ejercicio para casa respecto a cómo podía ella ir abriendo un poco más la mente a las posibilidades tal prenda y tal otra. Y claro, para ya el tercer encuentro nos tocaba la colorimetría, noto que había otro bloqueo. Ahora tenía que ver con los colores y algunos prejuicios con los colores. Esta persona era muy cumplida con las tareas. O sea, era una persona que si yo le decía, nos vamos a ver en 7 días, mándame tal cosa, al día siguiente estaba a las 7 de la mañana en el correo lo que yo le había mandado a hacer. También era muy respetuosa de los tiempos, en plan me mandaba los correos en hora laboral. O sea, era una persona que la verdad estaba bastante medida en todo, pero al mismo tiempo había un doble discurso de su parte, de quiero esto, pero al mismo tiempo no lo quiero, pero sí que quiero, pero no lo quiero. Y hay un punto que cuando estamos en el asesoramiento de imagen, al menos a mí me ha pasado, que en los primeros años yo me hubiera puesto más en el lado de persuadir para presionar al cambio, y también me ha pasado etapas en donde decido no persuadir y no presionar al cambio y dejar que fluya a los niveles que la persona se vaya dado cuenta que para la última sesión realmente no ha habido un cambio y que no tiene que ver con lo que yo no he propuesto, sino con los límites que ella misma se ha puesto. En algunos casos, para la cuarta o quinta sesión, esto ya es un tema de conversación que generalmente es en el momento en donde se hace un detox de armario, por ejemplo, en donde ya no me puedes mentir, porque una cosa es la proyección de lo que tú quisieras y otra cosa es cuando yo ya veo lo que tú tienes en el armario realmente. Entonces toda la historia que me has contado no se condice con lo que yo estoy viendo realmente en tu armario y lo que me dijiste que usabas y lo que me dijiste que podrías y lo que no podrías. Entonces ahí viene ese momento de enfrentamiento de su verdad, ¿vale? Cuando hay este tipo de resistencia al cambio, a lo que yo suelo hacer, o sea, esto me ha servido recién en el último año, quizás porque yo también me he volcado mucho más a la parte de imagen emocional, quizás porque también hago un poco más la lectura de la astrología de la persona o porque tengo más en cuenta algunas técnicas que me voy dando cuenta para que la persona se fije lo que se está diciendo. Sí es cierto que la llevo a ese punto de toma de decisiones, desde un lugar más objetivo y no tan subjetivo. Que vas a decir, ¿para qué la llevas al lado emocional si luego le vas a hacer tomar decisiones desde lo objetivo? Y lo que más hago hincapié es en recordarles el motivo principal por el cual me contrataron. No diciéndole la clásica frase de ¿para qué me contratas? Igual no me escuchas. No. Pero es como, por ejemplo, en el caso de las empresarias. Ok, una de tus demandas era que sí o sí, era que tenías que abrirte a la posibilidad de utilizar una paleta distinta a la que vienes usando porque no estás proyectando lo que quieres con tu negocio. Entonces, cuando ya las pongo en ese jaque de recuerda que esto ha sido un objetivo que tú te has planteado y por el cual me has buscado y son tus palabras, automáticamente les hace un clic. En uno de los casos, lo que me pasó con la persona es que automáticamente cambió de punto de vista respecto a que ya, bueno, pero conforme fui avanzando me fui dando cuenta que también tal cosa. Y con los otros dos casos fue un shock como para ellas bajar esa barrera de resistencia. Por eso te digo, de los 3 casos, 2 terminaron muy bien y el otro no tan bien, porque no terminó con el objetivo que esta persona quería. Yo no me terminé sintiendo cómoda llevándola a ese punto en donde ella misma tenga que sincerarse con lo que quisiera y por supuesto en la selección de prendas y demás ella no estaba del todo satisfecha, ¿vale? Que eso también te puede pasar. Y repito, podemos analizar un montón de matices. La asesora fue buena, no supo, sí supo. Yo me baso en que tengo tantas clientas a lo largo del año que la verdad que si una de 50 casos pasan este tipo de cosas, no me lo tomo tan a personal en el sentido de que ha fallado mi técnica. Por ahí tiene que ver ya más con la comunicación de la persona o por ahí también tiene que ver con que no supe desde el primer momento hacerle caer en cuenta de estas cosas. Entonces ahí sí es mi error haber esperado casi hasta el final del proceso. Vale, eso se puede analizar. Pero lo que sí es que cuando hay este tipo de resistencias,
uno podría tomar la postura de hago caso omiso y yo la dejo para adelante, pero el problema está en que luego llegas a la última sesión y la persona no ha visto un cambio, ¿vale? Entonces sí que sugiero acá que cuando vayamos identificando, de alguna u otra manera le llevemos igual la situación a que la persona se enfrente a sus primeros objetivos con los cuales inició el proceso de asesoramiento. Esto no siempre es fácil porque, repito, puede haber cambiado de punto de vista en el camino y que se hayan sumado unos o que se hayan restado otros, o que en definitiva ella se haya dado cuenta que no era para ella X cosa. Me pasó con esta sí fue una clienta hace mucho, que por ejemplo ella estaba con la meta, quiero dejar el jean, de verdad quiero dejar los pantalones, es que no puede ser que yo tenga 50 pares de jean, solo me he visto con jean, no puede ser que haya tantos pantalones o haya vestidos y yo no me anime a ninguno. Y después o sea, no me contrató una vez el asesoramiento, que ya en el primero yo le dije, pues haz de cuenta de que de verdad hay una resistencia con el tema del pantalón y no está mal, porque es parte de tu esencia. Pero cuando yo me contrató 1 año y medio después, porque dijo seguramente que he cambiado y vino con toda la mejor onda del mundo y volvimos a la misma catarsis, yo lo que le terminé diciendo es, tienes que darte cuenta que a veces ese cambio o esa proyección que queremos de lo que consideramos cambio brutal o abismal, no viene necesariamente del proceso técnico, tiene que ver con otro tipo de bases, otro tipo de creencias, discursos que nos decimos a puerta cerrada o también no tener en claro qué es lo que tú quieres y no lo que te dijeron que tenías que querer. Esto en imagen es muy fuerte porque a mí me contratan empresarios o emprendedoras que les han dicho que tienen que proyectar autoridad, pero ellas no sienten que tienen autoridad, por ejemplo. Y entonces, aunque yo las ponga con un super traje y un tacazo aguja, no se van a sentir dueñas de esa autoridad, ¿vale? Que conecta un poco con lo que publiqué hace unas semanas acá, lo de conectar con tu niño interior y demás, pero sí, tiene mucho que ver con que esas resistencias que encontramos en procesos de asesoramiento parten sobre todo del discurso que se está haciendo la clienta, que de allí tú como asesora decides utilizar técnicas de coaching, de psicología, de terapia, de lo que tú quieras, de PNL, lo que tú necesites es otra historia, pero sí entender de que no siempre tiene que ver con que tu proceso está mal, sino que habría que sumar alguna herramienta, una técnica o identificar desde una fase temprana en el proceso que esta persona va a tender a caer en esa resistencia, ¿vale? Yo sé que acá no te estoy dando la solución de tu vida, quería hacer este video sobre todo porque es un tema que no se habla. Casi siempre las historias que vemos de los asesores de imágenes, historias de éxito, el antes y el después, y mira cómo cambió, y es que el día de mañana, y la verdad, a mí me parece que es mucho más válido hablar del asesoramiento de imagen como lo que es, un proceso que no va a ser siempre exacto y que no va a funcionar exactamente con la misma fórmula para todos los clientes. También me gusta hablar acerca de estos casos reales en donde no siempre todo termina bien, porque puede pasar que una persona dentro de un proceso caiga en cuenta que, por ejemplo, también tiene que hacer terapia, o caiga en cuenta que necesita un coach, o caiga en cuenta que más allá de esto hay un discurso con la comida, con su cuerpo. Hay muchas otras historias detrás de la imagen, entonces está buenísimo abrir estos espacios como para poder hablar de ese tema, porque no va a ser aislado, o sea, no porque yo, por ejemplo, ahora me dedico a solo asesorar a empresarias o emprendedoras, no me vengan casos con este tipo de resistencias. No, es que la tiene clarísima porque es empresaria y de verdad esto nos puede pillar a cualquiera en cualquier momento de la vida, y si para colmo justo hemos contratado un asesoramiento de imagen, va a saltar mucho más a la vista ese tipo de discursos, esas resistencias, esas creencias limitantes, esos bloqueos, y en definitiva el resultado de ese asesoramiento no va a ser tan óptimo como la cliente esperaba y bueno, tú como asesora como te imaginabas que tenía que ser. Así que bueno, paciencia, hacerte de herramientas, de técnicas, entender que también esto va de práctica, de ir decodificando un poco el comportamiento de tus clientas, de poder leer entre líneas, de saber de que sí, con cada caso va a ser un mundo distinto y que bueno, que si has tenido algún tipo de experiencia así, sea porque has sido clienta de alguien o porque eres asesor y te ha tocado un caso más complejo, pues que me dejes saber en comentarios qué has hecho, que quizás también le aportas luz a otras colegas. Así que bueno, con esto me despido, nos vemos en un próximo video y que estés súper bien. Chao.